Hola, bueno, pues gracias por venir los que están presencial y los que están virtual. Es muy interesante el tema legal en el mundo de la música, y este tema surgió básicamente porque desde pequeño siempre me ha interesado ser guitarrista, ser músico, y en algún momento quise ser estrella rock. No pude, terminé estudiando Derecho y después me di cuenta que había propiedad intelectual en el derecho, así que dije, por ahí es el camino. Ya he trabajado en la industria de la música y muy recientemente vi o presencié algo que me generó bastante controversia, y fue un arreglo musical. Resulta que había que hacer un arreglo musical para una agrupación de la cual pues no voy a decir nada, pero ese arreglo está compuesto de varias obras, que iba a ser muy bonito. De hecho, sí fue muy bonito en su ejecución, pero en un momento pregunté, bueno, ¿quién es el autor? A lo que la persona me respondió, soy yo. Yo le dije, ok, bueno, espera. Entiendo que esto es un popurrí, que hay muchos autores. ¿Quién es el autor? Me volví a decir, soy yo. Para no enojarlo más, porque yo dije, bueno, para no herir susceptibilidades, me puse a mirar y no, él no era el autor, él era el arreglista. Y ahí comienza el inicio de mi presentación. Entonces, bienvenidos a Arreglos Musicales, aspectos legales clave para evitar el riesgo por plagio. El riesgo por plagio es muy importante porque tiene bastantes consecuencias. Hay dos más específicamente. La primera es la civil y la segunda es la penal. Entonces, en lo que respecta a aspectos musicales, técnica y todo, yo sé que aquí muchos van años luz al lado mío, pero en lo que son aspectos legales, sí he tenido la experiencia de muchos que ignoran el tema legal o no quieren saber nada de él. Y es bastante importante. Para ello, la primera clave es saber qué es una obra. Seguramente varios que son músicos acá me dirán, pues una obra es una canción. No. Una obra es toda aquella propiedad creada por una persona. ¿Por qué es importante? Porque hoy en día hay discusiones de, bueno, ¿y si la creé con inteligencia artificial? Lo que es hecho por una computadora o lo que es hecho por un animal no es una obra. En esta masterclass vamos a manejar conceptos que no vienen textualmente de la ley, van a ser un poco de la interpretación del autor, o sea, mía. ¿Para qué? Para facilitar algo, y es que el derecho le llegue a todo el mundo. No todo el mundo necesita ser abogado para poder conocer la ley, pero a diferencia de muchos colegas míos, mi filosofía y la filosofía de mi hermano y la de mi empresa es que la ley sea para todos y el derecho sea para todos, en especial en el mundo del entretenimiento. Aquí es clave saber que hay varias clases de obras: la originaria y la derivada. ¿Qué es la obra originaria? La obra originaria es aquella que la creó la primera persona, ¿sí? Así en resumidas cuentas. Y la obra derivada es aquella que, por su significado, se basó de la obra originaria. Eso es. Básicamente, ese es el resumen. Muchas gracias por venir. No, mentiras. La obra derivada viene siendo eso, pero no está totalmente trabajada en la ley. Y no es necesario, porque realmente muchas de las cosas la ha desarrollado la misma materia musical y la doctrina. Hay otras que se llaman covers y samples. ¿Por qué es importante? Digamos, alguno de ustedes seguramente es músico. A mí me encanta especialmente el rock. Y he escuchado un montón de ejecuciones de obras varias en bares, en teatros, en muchos lugares. Y entonces, si tú escuchas Smell Like Teen Spirit y lo grabas, cuando lo reproduzcas, me he encontrado ocasiones donde dicen, mira, yo soy el autor de eso. No, tú no eres el autor de eso. El autor de eso es Kurt Cobain y tú eres un intérprete. A eso se le llama cover. ¿Qué es el cover? Es aquello
que no ha cambiado el aspecto esencial de la obra originaria o de la obra derivada, de cualquiera de las dos interpretaciones que se haya basado. Hay otro que se llama sample. ¿Qué es el sample? ¿Alguno sabe? ¿No? Bueno, el sample es algo muy sencillo y es la fragmentación, pero no la fragmentación de cualquier obra, del fonograma. ¿Y qué es el fonograma? Es básicamente la parte del fonograma que es la materialización de la obra. Eso es en derecho de autor. Bueno, pues básicamente después de lo que yo les conté, de aquella experiencia de un maestro musical, arreglista, que llegó y me dijo eso, me puse a preguntar, bueno, pero quizás él sí es el autor, quizás es el autor derivado, no hay que pensar mal de las personas. Pero entonces, ¿cómo saberlo? Y esa fue mi cuestión. Me puse a investigar y supe que ya habían personas que habían estudiado un poco este tema y hay algo que se llama elementos de la música. Y aquí seguramente mucha gente me va a decir, uy, no, eso no es elementos de la música, no, mi profesor de canto primero, de guitarra de 2, de apreciación a la música 3, me dijo que esos no son los elementos. Yo lo entiendo, no se preocupen, pero para efectos del derecho, estos son los elementos. Según Radmatian, los elementos son el tono, el volumen, el ritmo, la armonía, la melodía, y si hablamos de una canción, la letra. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque ahí viene el aspecto del arreglo musical. ¿Qué es un arreglo musical? Seguramente muchos se lo preguntan y en la ley, como yo les dije, no está tan definido. Pero establece la ley que además del autor de una obra, es autor aquel que haga una obra originaria. Esa redacción, la verdad, no me gusta, es un poco confusa. Y entre esas nombra la traducción, el arreglo musical y otras, ¿sí? Otras transformaciones. Entonces el arreglo musical, en resumidas cuentas, uno diría, listo, ya, la tengo, es una derivada. El de la historia que yo les conté es el autor de una obra derivada, listo, ¿cierto? No, es más complicado. Los derechos sobre los arreglos tienen que saber que hay algo clave y son los elementos. ¿Qué es lo que vas a modificar de esa canción originaria? Si vas a modificar el ritmo, vas a modificar el BPM, vas a modificar la armonía. En un arreglo musical, igual similar a un sample, pero no es el sample, se está basando sobre la obra musical y no sobre el fonograma, coge esa obra musical, la fragmenta y la pone en una partitura para arreglarla para diferentes voces musicales, ¿sí? Diferentes voces melódicas. Entonces, ahí viene la clave. ¿Qué es lo que vas a cambiar? Si realmente te vas a basar de una canción contemporánea, pues realmente no le estás cambiando mucho. Entonces, ese arreglo, al que no le estás cambiando mucho, pero tiene que sonar en una orquesta, en una banda o en un coro para que suene igualito o similar a la canción de Lady Gaga, la canción de Juanes, la canción de Shakira, no le estás cambiando nada, entonces vendría siendo algo parecido a un cover. No es una obra derivada. Entonces, en este caso, la persona que yo les explico, si fuera así, no sería autor, sería netamente el arreglista. Punto, sale. Pero, si tú no tienes claro esto, puede conllevarte a riesgos penales o riesgos civiles. Finalmente, este no es el caso que yo les había dicho, porque el caso que yo les había dicho se llama popurrí. ¿Qué es el popurrí? Es la fragmentación de ya esa obra originaria o derivada, la fragmentas y la pegas para hacer ese trabajo de orquestación. Ahí viene siendo algo distinto, porque ¿qué es lo que estoy cambiando para que todas esas obras queden iguales y no haya como disonancia? El ritmo, la melodía, la armonía. Hay que verlo más adelante. Ahora hablemos de, por lo que seguramente muchos vinieron, que es el plagio, ¿sí? Que es la parte linda del chisme jurídico.
que seguramente a todos nos gusta el chisme, pero les voy a traer casos que realmente pasaron. Uno dice, bueno, a mí me ha pasado que uno en la industria musical le dice a los músicos, a los artistas, a los arreglistas, a los productores, oye, no hagas eso que puedes caer en un problema de plagio, ¿sí? Puedes estarle vulnerando X derecho moral o X derecho patrimonial al autor. Y seguramente ya sabrán qué me habrán dicho y me dijeron, eso no pasa nada. No se preocupen, nadie lo va a oír. Cuando tengas plata, cuando esa obra explote, no te preocupes, va a ser una preocupación. ¿Sí? Entiendo que muchos músicos aquí de la MAT están porque quieren crear un proyecto musical a futuro. Y por eso es importante saber cómo no caer en plagio. Y que nunca, nunca lleguen a decir un argumento como, esto no pasa nada. Porque sí puede pasar. En el derecho de autor hay dos ramitas. Una que se llama el derecho moral y otra que se llama el derecho patrimonial. Cuando hablamos del derecho moral, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de la parte creativa de la creación de la obra, que es lo que nos interesa dentro de los elementos para analizar lo que le estamos hablando. Aquí voy a pedir ayuda de alguien del público. Qué pena. Tú eres artista, ¿cierto? ¿Tú eres músico? ¿Has creado obras? ¿Puedes decirme una de las que hayas creado? Que no sea confidencial. No Name. No Name. ¿Qué género es? House. Dime una cosa. Cuando hiciste esa canción, ¿pensaste en alguien? ¿Pensaste en algo? ¿Pensaste en algún recuerdo tuyo de adolescencia e infancia para crearla? Estaba enojado con mi mejor amigo y la canción es un poco. Si sientes energía. Ok, estaba enojado con un amigo. Aquí es importante, porque el derecho moral viene de eso, de qué es lo que siente el artista en el momento de la creación de su obra. Te voy a poner este caso con todo el respeto del mundo. Si yo soy productor para comerciales de televisión y me mandan a hacer un comercial de Ariel, el jabón, y cojo esa canción de House y le pongo, no sé, suena Ariel, ¿sí? ¿Tú te ofenderías si la ves ahí en televisión? Yo no te pedí permiso. Pues realmente sería molesto. Sería molesto. Seguramente esa molestia viene de un factor, y es que tú no creaste la canción para eso. Lo mismo pasa con muchos artistas. Y ha pasado. De hecho, el caso del jabón pasó con un detergente. En este momento no me acuerdo el ejemplo, pero si en algún momento quieren investigarlo, está en la Relatoría de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. A eso se refiere el derecho moral. Cuando nos referimos al derecho patrimonial, nos referimos a la plata, ¿sí? Lo más rico del negocio de la música. Porque el negocio de la música finalmente es una empresa. Tu empresa. Listo. Entonces, ahora sí, el plagio. Hay una sentencia muy bonita, de la cual personalmente me parece de las más espectaculares que ha sacado la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y más porque el perito de esto fue mi jefe, un jefe que tuve, uno de los más geniales, que se llama Juan Antonio Cuellar, que es maestro de música, no es abogado. Y gracias a él entendí muchos de los conceptos que ahorita entiendo de la música, y que los demás conceptos que entiendo de la música, pues básicamente me los ha dado la EMAT, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de la bicicleta? Todos conocen la bicicleta, ¿cierto? De Shakira, con Carlos Vives. Bueno, pues esta obra tuvo un problema que no lo empezó, bueno, sí lo empezó, el señor Liván Rafael Castellanos. Liván decía en los medios de prensa que Carlos Vives había plagiado su canción. Yo te quiero tanto. Esa es la frase clave del caso de la bicicleta. ¿Por qué? Porque el señor decía que básicamente Carlos Vives, en su parte
de la bicicleta también decía yo te quiero tanto, le decía creo que a Shakira, él decía que esa parte era el plagio, y pues no. Se hizo el estudio de perito por un maestro de música y determinó melodía, no se afecta. Letra, no se parece en nada. Y la frase yo te quiero no es una frase de dominio público. Entonces, pues, digo, es una frase de dominio público, qué pena. Ahí el error, sí quedó en la grabación. Cualquiera pues decir yo te quiero tanto, ¿no? Si no, pues todos los novios y novias estaríamos pagando derechos de autor al señor Liván, ¿no? Pero básicamente dijo algo muy importante. El maestro Juan Antonio dijo, en lo que respecta al ritmo, podría haber una similitud. ¿Qué está acá? Seguramente todos los que saben leer un pentagrama dirán, ok, puede haber una similitud, pero los tonos son distintos. ¿Sí? Hay una acentuación ahí. Eso significa que ese ritmo es un ritmo cultural, es un ritmo de la cumbia, de la costa, y eso no es protegible por el derecho de autor, ¿sí? Porque todos podemos hacer cumbia, todos podemos hacer bachata, todos podemos hacer salsa, y si no, si la salsa estuviera protegida para una sola persona, pues terrible, no podrían haber procesos creativos. Y finalmente también pone otra gráfica donde establece el tema de la melodía y pues como se ve, no hay ningún parecido. Ese fue el caso de la bicicleta de Shakira. Check para Carlos Vives, no hubo ninguna copia y el señor Iván tuvo que pagar. Ahora sí, seguramente hay Shakilivers aquí en el auditorio, espero que no, porque Shakira no se escapa de los temas de plagio. Shakira cada momento tiene un escándalo. De hecho, ahorita tiene un escándalo supuestamente por una portada, una foto donde dicen que se basó de una artista española o argentina, no me acuerdo en este momento. Pero bueno, ese es otro escándalo, no tiene que ver con la música. Pero Shakira sí tiene una canción en particular que tiene plagio. Pero no es culpa de Shakira. Entonces aquí, tranquilo, Shakira, no hay ningún problema. Ese problema no lo cometió Shakira. Ese problema lo cometió una persona llamada El Catán. Entonces, si quieres, ponemos la de Shakira. Se la luz por besarse conmigo familia se la del cielo contigo te tocará el oído para tenerte nada yo muero por ti tú por mí. Esta canción la hizo en colaboración con el Cata, ¿sí? ¿Quién era el Cata? Un artista puertorriqueño, creo, si no me equivoco, que hizo una canción que dice loca por su tigre, loca. No es buena, esa canción no es tan buena, pero no vamos a juzgar aspectos subjetivos porque precisamente ahí viene algo importante. Y es que muchas personas que fueron fans de Shakira en su tiempo, seguramente si alguien es de mi generación y le recuerda este caso de Loca por su tigre, recordarán que muchos defendían a Shakira diciendo que la canción original, que era del señor, bueno, en ese momento se me olvidó, creo que se llama Titibongo, algo así creo que es que se llama, no me acuerdo en ese momento, qué pena con ustedes, decían, esa canción es malísima, malísima. Entonces la canción de Shakira es mejor, que no moleste. Eso era lo que decían. Y uno dice, no, uno no tiene por qué desprestigiar una canción porque no sea tan del gusto de la otra persona. Al contrario, el derecho de autor protege la canción de la que fue plagiado y no interesa que sea buena o que sea mala. ¿Sí? Y eso es importante. Aquí, la moraleja del tema de Shakira, porque realmente no perdió Shakira, es si tú haces un contrato con alguien, haces un arreglo musical, haces un cover, haces algo de otro autor, es importante poner una pequeña clausulita que diga que te excluye de toda responsabilidad si la persona principal, que es con la que estás contratando, ha vulnerado un derecho de autor. ¿Por qué? Porque tú no lo sabes. Tú partes de la buena fe, igual que Shakira partió de la buena fe con el Cata. No sabía que el Cata había plagiado. Pero bueno, hay otro caso famoso que seguramente a los rockeros nos gustará, pero no saben que es plagio. Es el siguiente.
Ya, ahí. ¿Escucharon esa segunda versión? Cuando pedí que lo adelantaran, dirán, se parece, ¿cierto? ¿Es la misma canción? No. La segunda parte donde dije que adelantara es de la banda Spirit. Y la canción se llama Taurus. Esta es una historia triste, no todas las historias terminan bien lastimosamente. Pero Spirit perdió recientemente. Este caso lo llevaron a los tribunales los herederos. Y no se sabe si fue La Plata, qué fue lo que pasó, cómo fue que terminaron, pero dijeron que no había plagio, básicamente. Aunque el plagio es muy descarado, y en algún momento en las ruedas de prensa, Jimmy Page dijo que sí, se inspiró un poco en la canción de Spirit. Ya con esa afirmación, en Colombia eso sería plagio, pero una prueba irrefutable. Pero no, en este caso perdieron mucho dinero, y el dinero lo sigue ganando Led Zeppelin. Eso sí, no le quitamos el mérito de que el Stairway to Heaven es muy bueno. Ahora sí, pasemos a la parte deliciosa del derecho de autor, que solo hay un caso por ahora importante, que es el del señor Nelson Velázquez. ¿A alguno le gusta el vallenato? ¿No? ¿No hay vallenateros? Bueno, pues el señor Nelson Velázquez estuvo en Los Inquietos del vallenato. Y él siguió y siguió cantando las canciones, pese a que ya no era de Los Inquietos, y lo hizo sin autorización. Se determinó, en primera instancia, que él es culpable, que cometió un delito, y para que vean, es un delito de cárcel. Aún no está totalmente, porque hay que pasar a segunda instancia. Pero entonces hay dos consecuencias penales. La que es el delito en Colombia por derechos de autor en temas morales, el 270, que fue lo que yo les dije, y el 271, que son los patrimoniales, que es el del dinero. Este era importante porque en el tema de los derechos morales dice que si llegas a transformar, literalmente, textualmente, si llegas a transformar la obra sin autorización, se tipifica este tipo penal. Y ya comienza el tema, comienza la investigación. Y lo mismo pasa con la defraudación de derechos por temas patrimoniales, es decir, le estás quitando el dinero al verdadero autor de la obra. Esperemos a ver qué pasa con Nelson Velázquez, pero bueno. Y ahora sí, el chisme es que esto sigue. Todos los días hay plagios para los que me decían en algún momento, eso no pasa nada, no va a pasar nada. Pues miren, sí pasó. El Topi, seguramente, si ustedes lo conocen, hizo una versión vallenatera de la canción de Lazy Town, el programa infantil, y la empresa Turner Entertainment lo va a demandar. ¿Por qué? Porque hizo una transformación no autorizada. Entonces sí pasa, para que vean, es grave. Y Carolina Giraldo, ¿alguien sabe quién es Carolina Giraldo? Es Karol G, exactamente. La está demandando Leona Lewis porque la canción Contigo, según ella, no lo sé, es un plagio de Blinding Love. Entonces, para que vean, le pasa a los más grandes y le pasa a los chiquitos, porque el Topi no es que sea necesariamente el más famoso, ¿cierto? No es como el otro que les había dicho. Entonces, retomando el primer tema, ¿qué es lo importante en el plagio en un popurrí? Seguramente se estuvieron preguntando, bueno, ¿y qué pasó con los arreglos musicales? Ya va. En los elementos de la música hay dos elementos importantes. Uno es la melodía y el segundo es la letra. Si estamos hablando de una canción, la letra. Si estamos hablando de una obra musical, la melodía nada más. ¿Sí? Los otros elementos de la música, efectivamente, si tú los modificas, vas a generar un perjuicio. Vas a generar una transformación, pero no vas a generar una obra derivada si no modificas la melodía y si no modificas la letra. Y ahora dirán, listo, modifico la melodía y modifico la letra y ya, no tengo problemas. No. Sí hay problemas. Mi estrategia para salir de esos problemas es hágalo por lo legal. Hágalo por lo legal. Yo soy abogado, yo no te voy a decir. Yo soy abogado, yo no te voy a Sáquese decir. la norma. No, hágalo por lo legal. Sáquese la norma. ¿Qué es No, lo legal? hágalo por lo legal. La ¿Qué es lo licencia. legal?
¿Qué es la La licencia? licencia. Me ¿Qué es la explicaban licencia? cuando yo entré Me explicaban en cuando derecho, yo entré cuando estaba en derecho, pequeñito y cuando estaba estaba en pequeñito segundo y semestre, estaba en el segundo dominio semestre. es el uso, El goce y dominio es apropiación el de uso, un goce y bien. apropiación de un bien. Para resumirles, si Para uno coge el resumirles, uso, si pero uno no coge coge el el uso, dominio, no es dueño pero de no un coge el bien. dominio, no es Y lo que dueño de ustedes un hacen bien. como artistas Y se lo que llama ustedes hacen como bien artistas se inmaterial. llama No es un bien mueble, inmaterial. no es una No es casa, un mueble, pero sí es un no es bien una casa, protegible que les pero sí genera es a un ustedes bien ganancias. protegible que les genera a ustedes Cuando ganancias. hablamos de licencia, hablamos Cuando del hablamos de derecho de uso. licencia, hablamos del derecho Hablamos de que uso. tú no tienes la Hablamos que propiedad, tú no tienes pero la sí tienes la propiedad, autorización pero sí tienes para la hacer autorización una transformación. para Pero hacer tienes una que pedirlo. transformación. Pero tienes que pedirlo. Los derechos patrimoniales Los son la derechos comunicación pública, patrimoniales son que la pues por comunicación su nombre pública, ya que determinará pues qué por es su lo que nombre es ya la determinará qué es lo reproducción, que que es son las copias que la se le hacen a la reproducción, que son canción, las copias que se le hacen a la resumidas canción, cuentas. básicamente. La resumidas transformación, cuentas. que es lo que hemos venido La hablando, transformación, que es lo que la hemos venido hablando, sincronización, que es la poner sincronización, que es la poner obra en otro la formato, obra en otro la formato. distribución, su mismo La nombre lo dice, distribución, no hay ningún el problema, mismo y la nombre lo dice, importación no hay también, ningún el mismo problema. Y nombre la podrán importación determinar también, qué el significa. mismo nombre podrán determinar qué significa. Entonces, háganlo por lo legal. Entonces, ¿Quieren hacer háganlo un por lo cover? legal. ¿Quieren hacer Hagan un el cover? pero pidan Hagan el licencia. cover, pero pidan ¿Quieren licencia. hacer un arreglo musical? ¿Quieren hacer un arreglo Pidan musical? comunicación, Pidan reproducción, comunicación, transformación, y reproducción, digan transformación, cuál es y la digan transformación que van a hacer. cuál es la transformación que van a hacer. Ahora, listo. Ya Ahora, tengo la licencia, listo, pero tengo listo, listo. comunicación Ya pública tengo y la licencia, reproducción. pero tengo comunicación pública y Listo, reproducción. ya voy a comenzar a facturar. Listo, ya voy a comenzar No. a facturar. Fíjate No. bien que hice los términos de la licencia. Fíjate bien que hice los Porque no términos de la todas las licencia. licencias permiten Porque la no todas las comercialización licencias de lo permiten que la tú vas a hacer. comercialización de lo que Entonces, tú vas a ojo hacer. con eso. ¿Por qué lo Entonces, digo? ojo con eso. Seguramente ¿Por qué si lo aquí hay digo? DJs, Seguramente si aquí hay que le DJs, gusta la electrónica, compañero ¿cierto? que nos dijo que le gusta la electrónica, ¿cierto? ¿Has cogido alguna vez un sample? ¿Has cogido alguna vez un sample? Tienes que fijarte en la licencia. Tienes que fijarte en ¿Qué es la lo que dicen licencia. los términos y condiciones? ¿Qué es lo que dicen los Porque términos y puede que te condiciones? permitan usar el sample. Porque puede que te pero permitan no te usar el permitan sample, comercializarlo. pero puede que no te O permitan puede que te permitan comercializarlo. comercializarlo O puede que te en permitan una sola comercializarlo jurisdicción en Colombia. en una sola Y el resto jurisdicción de obras en que- Colombia. Y el Sí, resto de resto obras que... territorios que... Sí, el resto de territorios que... ¿Ven? Entonces, esa ¿Ven? parte tediosa, que es la redacción, Esa parte no se la tediosa, salten. que es la redacción, no se la salten. Ese es un artista muy genial Ese de es un Estados Unidos artista que se llama muy Weird genial Al de Yankovic, Estados Unidos que se el llama raro Weird Al Yankovic. Yankovic, el ¿Por raro qué es Yankovic. importante? ¿Por qué es Porque, importante? bueno, dirán, ay, pero Porque, Carlos, ¿no bueno, hay alguna dirán, "Ay, pero, forma Carlos, ¿no hay así de alguna saltarse el derecho de forma autor? así de saltarse el Yo no derecho de diría autor? saltarse el Yo no derecho de diría autor. Yo le saltarse el diría derecho de autor. excepción. Yo le diría ¿Sí? excepción. Pero esa excepción Pero esa tiene excepción un pero. tiene un Y es que es legal. pero. ¿Sí? Y es que es legal. Y es que tienen Sí. que cumplirse Y es los que tiene términos que de la cumplirse excepción para los términos de la poder excepción para poder acceder a ella. acceder Para a la ella. música y para el tema de los arreglos Para la musicales, que es música lo y que para el nos tema de los competen, arreglos hay dos musicales, que es lo temas que nos competen, hay dos temas La importantes. cita y la parodia. La cita y la Hablemos parodia. nuevamente del arreglo que les había Hablemos dicho. nuevamente del arreglo que les había Y dicho. si este maestro Y si simplemente este maestro dice, simplemente dice, ok, no hay ningún problema. ok, Voy a no hay ningún citarlos a problema. todos. Voy a decir que yo soy el arreglista, pero cito Voy a a los decir que yo soy autores el originales. arreglista, pero cito a los autores Y originales. ya. Y ya. ¿Me salí de la excepción? No, ¿Me salí de la excepción? No me salí. No, no me salí. Entonces esa excepción Entonces esa sí es excepción necesaria hacerla, sí es necesaria pero hacerla, solamente para pero no vulnerar solamente el derecho para no patrimonial, el vulnerar derecho moral. el derecho patrimonial, el derecho moral. Nunca vulneres el derecho moral. Nunca vulneres Pero el no es una derecho excepción moral. ahí. Pero no es una excepción no se ahí. puede. Entonces, Y la no se parodia, puede. y por eso la imagen Y de la Weird Al parodia, y por Yankovic. eso Weird la Al imagen de Yankovic Weird Al Yankovic. es un Weird Al comediante de los Yankovic Estados Unidos, es un comediante de los el Estados Unidos, cantante el favorito de Ted cantante Mosby en la serie favorito de Ted Mosby en la How I serie Met Your Mother. How I Met Your Y Mother. Weird Al lo que hace es Y tergiversar Weird las Al obras lo que hace es tergiversar las obras para volverlas comedia. para Y volverlas esa es la comedia. clave. Y esa es la clave. Esta cita es de Esta cita la es de Académica la Tovar Zárate, Académica de la Facultad Tovar de la Zárate, Universidad de los de la Andes aquí en Facultad de Colombia. la Universidad de Y los me Andes aquí en encantó Colombia. precisamente porque Y me aborda encantó todo precisamente lo que es porque la aborda parodia. todo lo que es la parodia. La parodia es la imitación de La cualquier parodia es obra, la imitación generalmente de haciendo uso cualquier de obra, aspectos generalmente cómicos, haciendo uso de aspectos sea con cómicos, objetivo de burla o sea con homenaje, objetivo a de partir burla o de homenaje, la cual se a crea una partir nueva de obra la original, cual se crea una claramente nueva obra diferenciada, original. Claramente pero en la cual se diferenciada, identifica todavía pero la en la obra cual se originaria. identifica todavía Ahí la está. obra originaria. ¿Qué fue lo Ahí importante está. que se cambió? ¿Qué fue lo importante que se comedia? cambió La en la melodía comedia? La melodía y la letra. ¿Sí? y la letra. Pero para Sí. que sirva la parodia, Pero para que
sirva necesitas la parodia, una cosa, necesitas un elemento. una cosa, un Y es elemento. basarte en la obra en la que te vas Y a es burlar. basarte en la obra en la que te vas a Entonces, burlar.
Seguramente han Entonces, escuchado mucho La seguramente han Luciérnaga, escuchado mucho La Luciérnaga, han escuchado La Mega, donde han escuchado otros, donde Luchito, otros personajes comienzan a usar como las obras comienzan a usar y no sé, las se obras comienzan a burlar del y doctor no sé, Uribe, se del comienzan a doctor burlar del Petro, doctor Uribe, cosas así. del doctor Petro, Eso se llama cosas sátira. así. Eso se llama Y sátira. ya con la sátira se dañó la Y ya con parodia. la sátira se dañó la parodia. Entonces digamos que sí se hizo el homenaje Entonces de la digamos que parodia. sí se hizo el homenaje de la Aún quedan dos parodia. aspectos para que se cumpla Aún la quedan parodia. dos aspectos para que se Y cumpla es la que parodia. no afectes Y es que no afectes el comercio natural de la obra originaria. comercio natural de la obra Y originaria. segundo, que no le generes Y perjuicios segundo, que no le injustificados al generes autor. perjuicios Si injustificados tu al obra autor. se burla tan Si tu obra se injustificadamente del burla autor y tan de su obra y eso le injustificadamente genera del autor y de perjuicios, su obra y eso le genera esta perjuicios, excepción ya no funcionará. esta excepción ya no funcionará. Y si vulneras el mercado del Y si autor, vulneras el mercado del tampoco va a autor, funcionar. Por tampoco eso va a Will funcionar. Jankovic lo hace todo Por bien. eso Will Jankovic lo hace todo bien. Y bueno, ¿qué hubiera sucedido y bueno, si el arreglo ¿Qué hubiera musical sucedido del que si yo el les arreglo hablaba musical del que yo les hablaba me hubieran dicho, es que es un homenaje me hubieran a dicho, los es que es un autores homenaje a colombianos, los autores colombianos? y por eso es una parodia? Y por eso Ahí es le una diría, parodia. no es una excepción. Ahí le diría, no es ¿Por una qué? excepción. Porque no te estás ¿Por qué? burlando, no estás Porque no te estás burlando, no atribuyendo estás nada a esa obra, no hay atribuyendo una nada comedia a esa ahí. obra, no hay una Valorar comedia que es una ahí. comedia es algo subjetivo. Valorar que es una pero comedia es igual algo subjetivo, es algo pero igual que si es lo algo miramos desde, que si desde lo esta miramos definición, desde es esta objetivo. definición, es objetivo. Y lo que estarían haciendo, pues no Y sería lo que estarían haciendo, una pues no parodia. sería Entonces, una parodia. en conclusión, Entonces, la historia que en les conclusión, comentaba la del historia arreglo, que les comentaba del arreglo, seguramente sí, es una obra seguramente derivada. sí, es una obra derivada. ¿Por qué? Porque hay unos cambios ¿Por qué? en las Porque hay tonalidades, unos en la cambios en armonía, las en la tonalidades, en la melodía, en el armonía, ritmo, en la en la melodía, armonía. en el ritmo, en la No hay armonía. letra. No hay Entonces letra. seguramente sí hay Entonces ese seguramente arreglo sí hay de, ese de mi arreglo historia, sí es una de mi obra historia, sí es derivada. una obra Pero derivada. eso Pero considero yo eso que ese tipo de considero yo determinaciones que ese tipo de las debe hacer determinaciones un perito las debe hacer experto en un temas de perito música, experto que en temas de sepa música, temas de partituración, que que sepa pueda temas de partituración, definir que pueda los tonos, definir los ritmos, la los melodía, la tonos, los armonía, ritmos, la melodía, todo. la armonía, todo. Y pues bueno, básicamente Pues bueno, ese fue el básicamente tema ese fue de el la tema masterclass, espero les haya de la gustado. masterclass, espero les haya gustado. Mi empresa se llama LAVEC. Mi es una empresa se llama de LAVEC, consultoría es una empresa de en temas de consultoría derecho del en temas de entretenimiento derecho del entretenimiento